Estamos muy honradas y honrados porque tenemos por acá a Claudia Villegas, quien es fundadora y directora de la revista Fortuna, además periodista e investigadora especializada en negocios, economía y finanzas. Claudia, muchísimas gracias por recibirnos esta comunicación. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy contenta, Carolina, de estar aquí con la audiencia del Chamuco. Un honor y a sus órdenes desde aquí, desde la revista Fortuna. Muchísimas gracias, Claudia, por por este tiempo y por compartir con nuestra audiencia. Primero queríamos preguntarte, bueno, sabemos que lo de los aranceles no es algo nuevo, sin embargo, pues sí, en las últimas semanas, con la llegada de Donald Trump, pues ha sido un tópico muy, muy frecuente. Y hoy, bueno, desde ayer que se anunció ya pues este establecimiento del 25% de los aranceles, la respuesta que dio también hoy el gobierno mexicano, si primero nos podrías explicar para nuestra audiencia también que de pronto pues estos términos no nos son tan familiares, no sabemos cuáles son las repercusiones que estas imposiciones pueden tener también en nuestra economía, por qué es algo relevante, si nos puedes dar digamos como una perspectiva general de esto que está ocurriendo y también de lo que se determinó el día de ayer y hoy entre esta negociación de Estados Unidos y México. Claro que sí. Quisiera comentarles y compartirles que el sector siderúrgico, el sector de aluminio, pues es uno de los más importantes para la economía de Estados Unidos. ¿Qué hay detrás de los aranceles? Primero, pues Donald Trump desde su campaña prometió al pueblo de Estados Unidos, a los electores, sobre todo, y empezó con los republicanos más ligados a segmentos conservadores, perfiles pues de derecha, hay que decirlo, les prometió que haría grande América otra vez. Ustedes han escuchado el famoso acrónimo MACA, que pues lo ponen las gorras y el baile de Village People, en donde apela a este sentimiento nacionalista, proteccionista, pero que del otro lado, como dice la teoría política, pues se toca este tema del aislacionismo. ¿Cómo haces América grande otra vez después de pues casi 4 décadas de libre mercado, de apertura? Y sí hay que reconocerlo de la decisión de empresas estadounidenses de buscar eficiencias, márgenes para poder hacer colocaciones en el mercado de valores que les generaran lo que se llamó en 2008 durante la crisis de las hipotecas subprime. Hemos visto en Netflix y en las plataformas y los vimos en el cine también cantidad de películas que nos hablaban de este concepto que es la exuberancia irracional, cómo la economía de Estados Unidos al mismo tiempo ha estado pues dependiendo de grandes burbujas en este momento, los múltiplos, pero de Amazon, Nvidia, por supuesto, en un solo día. Se perdió, por ejemplo, el equivalente al comercio internacional de México, más de 600.000 millones de dólares. En un solo día se pierden miles y miles de millones de dólares. Es así que la economía de Estados Unidos está volátil, dependiente del consumo, pero también tienen un gran déficit, tienen un gran problema todavía de inflación, pero al mismo tiempo tienen un problema de instituciones. Han dejado de lado las instituciones para garantizar el bienestar de la población, el sector salud. Si en Estados Unidos te quieres atender por una operación, pues debes pagar un seguro de gastos médicos o las empresas te lo deben garantizar. En el marco de todo eso es que Donald Trump ha prometido que va a bajar los impuestos en un momento en donde tienen déficit para la clase media, que va a grabar impuestos para los multimillonarios y que en el caso de los países con los que se ha beneficiado supuestamente en este análisis dicotómico en donde el gran mercado de consumo de Estados Unidos le ha transferido valor a otros países, en este caso México, Canadá, bueno, pues quieren cobrar aranceles, quieren cobrar las famosas tarifas, en donde hay un impuesto al estilo feudal, en donde tenemos que pagar impuestos por venderles, ¿verdad? Entonces, primero se dijo que iban a ser aranceles generalizados. Se pensó que podría ser un golpe seco, por ejemplo, dirigido a países
donde tenemos un tratado de libre comercio, que eso sería violar el TEMEC. Ellos no se han metido en ese asunto y nos ha dado esta teoría del shock, como diría Naomi Klein, de que si no respondemos a condiciones nuevas en donde nosotros financiemos y ya no lo haga Estados Unidos para seguir bajando su gasto, que financiemos la seguridad de las fronteras para que no entre el fentanilo, que es otro flagelo que tiene este pueblo estadounidense, muchas personas en Estados Unidos que han consumido y que han estado sujetos a fármacos como la oxicotin, como estos opioides, bueno, pues que México asuma el costo de filtrar las fronteras, pero el caso es, como dice Decato Institute, que son ellos los que vienen por el fentanilo. Dicho esto, pues el uso de los aranceles para nosotros, bueno, podría generar volatilidad cambiaria y eso nos podría afectar, eso nos podría generar que México esté sujeto también a temas de inflación, porque las empresas para hacer este impacto de los aranceles podrían subir acá sus costos como una cadena, pero lo que creo al final es que los aranceles para el sector acerero, en donde México tiene empresas que tienen también plantas en Estados Unidos, porque la integración se dio horizontal, entonces las empresas lo que pueden hacer mexicanas, capital mexicano, trabajadores mexicanos, valor mexicano, pues pueden, en esta etapa de ajuste, pues pueden vender acero en Estados Unidos, como lo que sucede con Deer Park, ¿no? Que tenemos la propiedad y que Deer Park puede, pues, vender allá en Estados Unidos gasolina. Pues como ven, es todo un ecosistema, un ambiente en donde, para concluir, pues estamos muy integrados. Lo importante es que nosotros estemos tranquilos y buscando, pues, cómo cambiar la volatilidad, pero estaba viendo que hoy el tipo de cambio con todo esto, a pesar de que ya es un hecho que habrá aranceles para el sector siderúrgico, por cierto, aluminio no producimos en mayor medida, sino que reciclamos, somos grandes recicladores de aluminio, está en 20.56 el tipo de cambio, Caro. Justamente esto que mencionas es algo que nos preguntaban acá. ¿A qué se debe esto, Claudia? ¿A que hoy no, a pesar de esto, no haya este tipo de cambio tan fuerte como se había presentado en otros anuncios anteriores de Donald Trump? Pues básicamente es esto que yo les comentaba. Empresas mexicanas tienen plantas allá, México no produce aluminio, es una medida que México ya lo había visto. Los aranceles que México estaba por imponer a China, que para que evitar la triangulación, porque eso en realidad es una medida que se ha venido analizando desde la época de la secretaria de Economía Raquel Buenrostro con la embajadora Tai, donde se vigila que el TEMEC funcione correctamente, es que México no puede triangular acero de China. Y yo no quiero decir si lo estamos haciendo o no, pero los principales fabricantes de acero, pues es China. Entonces, creo que se está reconociendo que no debe haber distorsiones en el comercio. Lo que cambia es la narrativa y es cómo Donald Trump lo usa para seguir validando su oferta política durante las elecciones que lo llevan a ganar por segunda ocasión la presidencia en Estados Unidos. Pero él sabe que no puede estirar demasiado la liga porque entonces tendrá problemas de inflación, porque se usa el acero para autos, se usa para aluminio y entonces creo que ya se había calculado que de aplicar aranceles a la industria automotriz podría aumentar hasta en $2.500 el precio de los autos terminados. En materia de acero y de aluminio, pues las empresas de autopartes también tendrán que hacer sus cálculos y hacer sus ajustes, pero este es un impacto para la industria que consume productos terminados de acero y de aluminio caro. Acá en México lo que vamos a vivir también quizás es que vamos a tener acero produciendo, las empresas mexicanas tendrán que comenzar a producir para el mercado mexicano de una manera pues mucho más contundente, pero nosotros no tenemos problema. Es decir,
los que se van a ver en problemas es los que estaban haciendo un margen puenteando acero chino barato. Perfecto. Claudia, y por otro lado, queríamos también preguntarte sobre la respuesta de las autoridades mexicanas. Sabemos que, bueno, esto que se habló la semana pasada, se dio un plazo en esta negociación que la presidenta hizo con Donald Trump de un mes y entre otras acciones se anunció este proyecto de hecho en México. ¿Cómo has visto tú, cómo lees esta respuesta del gobierno mexicano, este tipo de proyectos como este de hecho en México? Y también, ¿qué podrías anticipar, bueno, en tu lectura, al término de este mes en esta negociación de Donald Trump? ¿Qué crees que nos espera? Pues mira, yo creo que va a haber presión todavía. El señor Donald Trump claramente tiene un juego interesante desde la perspectiva política, pero que está estirando mucho la liga. Yo he dicho que puede ser un gigante con pies de barro porque durante todo este mes ya hizo su exposición mediática de supuestas redadas y de persecución de migrantes. Ha obtenido que se filtre la frontera, pero es necesario que ellos también hagan su parte porque México debe hacer valer con datos que mientras México hace su parte, fortalece la frontera, allá tienen una frontera porosa en donde puede estar pasando todavía el asunto del fentanilo y mientras hemos tenido un mes en donde las industrias se están organizando para exigirle a Trump que necesitan mano de obra de origen latino, no solamente mexicanos, sino venezolanos, colombianos, panameños, quizás haitianos, porque ha estado reduciendo los programas de desarrollo social a través de USAID y de la NET. Es cierto que había mucho intervencionismo político, pero también había dinero que servía para impulsar el desarrollo social y puede tener consecuencias, si no en el mes que tenemos de plazo, sí puede tener consecuencias en el mediano plazo. Entonces, creo que Donald Trump va a calibrar cómo está Estados Unidos respondiendo, el sector agropecuario, agrícola. En economía social, nuestro programa de YouTube, vamos a tener un programa especial sobre este tema porque el tema de la inflación es muy importante. Entonces, vamos a ver también cómo la Reserva Federal nos habla de cómo va la inflación y de cómo está respondiendo el primer mes. No es el primer mes solamente de qué ha hecho México, sino cómo la economía de Estados Unidos está respondiendo. Entonces, a México creo que no nos va a poder aplicar los aranceles generalizados, lo va a seguir haciendo. Y lo más importante es no sucumbir a la presión de también responder con aranceles. Imagínense que ustedes que hubiéramos puesto en medio del Super Bowl un arancel al aguacate, o ellos lo hubieran puesto, o un arancel al maíz amarillo o al whisky. O sea, no entrar en esta guerra comercial es importante, pero sabemos que la Secretaría de Economía ya tienen una lista de los productos que podrían doler en materia hasta electoral. Y por otro lado, lo de hecho en México es muy importante porque vamos a seguir sustituyendo productos que vienen de China. Ustedes nos imaginarían que seguimos comprando tenis, zapato deportivo, pero ropa deportiva que proviene de China, las plataformas de comercio digital también lo deberían resentir porque podríamos crecer hasta 1% del PIB si sustituyéramos el 10% de lo que compramos a China. Claudia, pues muchísimas gracias por ampliarnos todo este panorama, explicarnos también muy detalladamente, muy claramente qué podemos esperar con Donald Trump, hacia dónde se dirige, esto de los aranceles. Antes de terminar, nos gustaría preguntarte sobre tu participación que tuviste ayer en esta conferencia que ofreció Carlos Slim, porque hay un aspecto muy, muy importante, también hablando esto que él mencionaba sobre justamente esto de la inflación y también la respuesta a los aranceles, pero también por esta reflexión que pues nos hiciste también tomar en cuenta por esto que le cuestionaste respecto a la mención que le hacen estos ganadores del premio Nobel sobre esta situación de Telmex. ¿Nos puedes hablar un poquito de qué fue lo que pasó ayer y cuál es también la relevancia de la contestación de Carlos Slim?
Sí, pues creo que estamos en un momento, Caro y audiencia del Chamuco, muy interesante porque todo lo que nos imaginábamos que tenía Carlos Slim, este ícono del empresariado de la época neoliberal, de la época de las privatizaciones, de la época del PRI, pero del PAN. Y ahora podemos escribir el capítulo de cómo durante los últimos 5 años, seis, el crecimiento de la fortuna de Carlos Slim, pues no solamente cayó, sino que fue en aumento. Oxfam dice que el 1% de los ricos se hizo más rico durante la época de la pandemia, la crisis inflacionaria, porque ellos lo que hacen es invertir y con las tasas de interés que tuvimos, mientras todos pagábamos 3 veces la deuda de la tarjeta de crédito, pues ellos tenían 3 veces lo que tenían en el banco porque su dinero es el costo financiero. Entonces, creo que es muy relevante escuchar y documentar lo que Slim opina de los premios Nobel de Economía. Más allá de 2024, más allá si la privatización de Telmex se dio bajo el esquema del famoso capitalismo de cuates, si se le benefició en la época de Carlos Salinas de Gortari, si se benefició durante la privatización de los trenes con Ernesto Zedillo, o si él se benefició durante la época de los panistas entrando a los negocios petroleros. Creo que es muy importante lo que nos respondió. Él dice que son unos imbéciles los del Premio Nobel de Economía 2024, que no se les da el premio Nobel por decir que se le benefició con la privatización de Telmex, sino que se les da el premio Nobel 2024 como se dio en algún momento a los investigadores de la economía del comportamiento, se les da por sus trabajos sobre la importancia del combate a la desigualdad. Y en ese marco, el libro ¿Por qué fracasan las naciones?, de Robinson, Johnson y Acemoglu es solamente pues la punta del iceberg de lo que ellos han venido trabajando, de cómo son los sistemas, son las instituciones los que generan un combate a la desigualdad y al desarrollo social más efectivo. Al grado que Robinson, cuando vino acá, invitado por Amafore y por varios empresarios que lo trajeron a México, lo que él dice es que una institución clara que genera desarrollo social y bienestar en México es el IMSS. El IMSS creado pues en la década de los 40, no sé si es 30, 40, que es una institución a las que debe aspirar México y que México debe seguir creando instituciones de este nivel y que en Estados Unidos Bill Gates es resultado de una institución que se llama Oficina de Patentes y que en México no tenemos ese tipo de instituciones para fomentar la creatividad, la innovación y el desarrollo. Por eso es tan importante que el Plan México, Caro, tenga un énfasis muy importante a través de Santiago Nieto en el registro acelerado de patentes para que más mexicanos, más ingenieros, porque negarnos a que podemos construir un auto eléctrico o desarrollar un microprocesador es como negarnos a que podemos ser más que un trabajador de un restaurante o de una gasolinera, o que los empresarios como el señor Slim solo puedan aspirar a negocios vinculados con la extracción de gas, de petróleo, de minerales o a la explotación de una concesión de un servicio público, querida Carolina. Ok, Claudia, finalmente me gustaría si podemos un poquito ahondar en esta parte por una declaración que hacía Slim también ayer sobre que pues no estaba dispuesto, por ejemplo, a esto de la donación, sino que los empresarios deben contribuir a la sociedad mediante inversión y generación de empleo. Justo lo traigo a cuento por esto que tú bien mencionabas de este premio Nobel, que, bueno, me corriges por favor si estoy mal, como que una de las postulaciones principales es que hay una diferencia, ¿no?, entre por qué los países fracasan y no, es porque en uno sí se estimulan lo que decías, las oportunidades, las condiciones de igualdad, y en el otro sería de exclusión, de extractivismo, que habrían puesto este ejemplo justamente de Slim, ¿no?
Si podríamos finalmente ahondar un poco en esta reflexión en la desigualdad, porque entonces esto querría decir también que pues no es que la riqueza que tiene Slim lo que ha conseguido pues sea simplemente pues algo que se ganó pues solamente por su esfuerzo. Hubieron instituciones que le beneficiaron independientemente de las especificaciones y si fue la mejor oferta o no la mejor oferta o lo que sea, pero que profundamente en la estructura está esta desigualdad, ¿no? Si podríamos ahondar un poquito en esto y sobre todo ya en tu reflexión final que me pareció muy, muy importante que tengamos en cuenta, sobre todo con esta interacción muy profunda que está teniendo el empresariado mexicano con el proyecto que tiene México como nación, esos acercamientos que hemos visto últimamente del empresariado, si podemos reflexionar en cómo se dará esta relación y pues esto que nos menciona sobre las condiciones de igualdad. Fíjate, Caro, qué bueno que lo mencionas, porque mi compañera Yared Arciniega de Economía Social fue quien le preguntó al presidente del grupo Carso, que ahora es honorario, que está cumpliendo 85 años, y que leyó al final de la conferencia un poema de Jalil Gibran, que es también libanés, como él es de origen libanés, sobre las dádivas. Y las dádivas para él nos transmitió que no se debe dar lo que te sobra, sino que debes aportar. Y creo que él tiene una conciencia clara de que ha sido tan beneficiado, es el hombre más rico de América Latina, quizás uno de los más ricos de toda Norteamérica, lo importante que es aportar, y él dice, son 100.000 millones de pesos. Si tú tomas en cuenta, Caro, que el señor Ricardo Salinas Pliego le debe al erario 60.000 millones de pesos, más o menos, pues Slim nos está tratando de decir, oye, yo quiero aportar. Son 100.000 millones de pesos para temas de salud, de el IMSS Bienestar, para educación, para tecnología. Va a repartir alimentos para fortificar los primeros años en la vida de un bebé, porque él dice que estos 6, 9 millones de mexicanos que están en pobreza extrema, el sistema los está olvidando. ¿Por qué? Porque lo que sí vimos con el combate a la pobreza durante el gobierno del presidente López Obrador es que sí disminuyó la población que está en pobreza multidimensional gracias a los apoyos sociales. Pero ¿qué pasa con esa población que está en poblaciones muy alejadas, Caro, en donde no se tiene acceso a toda, digamos, a toda esta huella de transferencias? Dice el señor Slim que esos están olvidados y que es a ellos donde él quiere aportar. Y sí, es un, es un tema importante de analizar, porque ¿qué hubiera pasado con un empresario como Carlos Slim, con su genio, con su impulso, en un país con instituciones tipo las que vivió Bill Gates? Es decir, a lo mejor, y puedo ser muy ingenua, pero ¿qué hubiera pasado con un genio para los números como Carlos Slim en otro sistema, en donde no hubiera estado sometido a los moches, al capitalismo de cuates, a las privatizaciones amañadas? Es que es el sistema. Y claro, ahora él es parte del problema y él quiere ser también parte de la solución, pero a su estilo, porque él dice, yo no voy a donar mi fortuna, porque al final lo que ha pasado es que la administración de las fortunas se convierte en un problema para las familias, pero también se convierte en un problema burocrático, en donde se pierde mucho dinero en la administración de lo que se dona, y que muchos empresarios que están ahora presionados por la evolución de esta corriente del Tax Me Now, cóbrame impuestos ahora, están dando pasos atrás, Caro. Entonces creo que el sistema es el que debe cambiar, es el sistema el que debe propiciar que no sea este capitalismo de cuates en el que sí o sí tengamos nuevos empresarios a partir de un contrato con el gobierno o a partir de una concesión o de amigos. Hay una iniciativa
contra el nepotismo. Hay cambios importantes en este gobierno, pero definitivamente el trabajo no está terminado y debemos todos empujar, pero se necesita más educación, se necesita a esas personas protegerlas que están en pobreza extrema. Eso es muy importante y creo que el tema es la educación. México hoy es, y no hay que olvidarlo, es el principal país con egresados en ingenierías. Es por ahí el camino, necesitamos una dirección y pues ojalá que sea el Plan México el que nos lleve a pasar de la economía de cuates a la economía, como dice el señor René Villarreal, el doctor René Villarreal, la época de la mentefactura, que eso es lo que puede generar otro país, querida Caro. Perfecto, Claudia, pues te agradecemos de verdad muchísimo, muchísimo tu tiempo, tu claridad, el despejarnos también estas dudas, tus reflexiones. Esperamos seguir teniendo comunicación si nos lo permites, porque hay muchas cosas que preguntarte y sobre todo pues esto de reflexionar conjuntamente por el camino al que vamos. Claudia, finalmente, bueno, no sé si quieres agregar algo más y también para que compartas con nuestra audiencia dónde podemos encontrarte, dónde podemos oír esto que nos contaste de tu programa de economía social. También por acá nos recuerdan que vas a estar, en un comentario nos pusieron que vas a estar en Maciosare, nos preguntan cuándo en esta Sí. barra de opinión. Si nos puedes contar dónde podemos encontrar tu trabajo, Claudia. Gracias. Sí, vamos a estar hoy en Canal 11. Ayer empezó el debate de los medios públicos por televisión abierta. Recuerden que pueden participar, enviar mensajes, cuestionar, criticar. Todo este programa lo vamos a hacer juntos y juntas. Y yo voy a estar hoy en coyuntura. Y les agradezco muchísimo a Renata Turren, a Luisa Cantú. Vamos a tratar temas interesantes. Yo voy a tratar de aportar mi visión económica y también hoy por Astillero, Economía Social que producimos en colaboración con el maestro Julio Hernández. La revista Fortuna que fundamos hace 20 años, www.revistafortuna.com.mx, la fundamos hace 20 años cuando decíamos, es que no queremos depender de los medios tradicionales. Ahí estábamos nosotros fundando medios alternativos hace 20 años. Entonces, les invito a que vayan a Revista Fortuna y nos ayuden leyendo nuestras notas. Vamos a platicar hoy, querida Caro, y los invito de verdad. Vamos a platicar con Shay Meyers. Él es director y CEO, fundador de una compañía en Idaho que se llama Owaki Products y nos va a platicar ¿por qué está tan preocupado por lo que está haciendo Donald Trump? Porque en el campo estadounidense hace falta mucho, mucho la mano de obra y el impulso de los migrantes. De verdad, no se la pierdan porque es una entrevista súper entrañable y vamos a estar ahí 9 de la noche en Astillero, querida Caro. Perfecto, Claudia. Pues muchísimas, muchísimas gracias. En tus redes, ¿cómo te podemos encontrar? Además de la revista Fortuna, para seguir tu trabajo. Claro, la Villegas 1, Ok. porque luego había la Villegas ya. La Villegas 1, estamos en X, estamos en Facebook y estamos como @revista Fortuna, Caro. Y gracias de verdad por la oportunidad de platicar contigo. No, al contrario, muchísimas gracias a ti. Ya estaremos compartiendo toda esta información que nos mandas y muchísimo éxito hoy, pues en Maciosare, en este espacio de los medios públicos. Y de verdad, muchísimas gracias también por compartirnos este tiempo. Te estaremos ahí siguiendo y si nos lo permites, pues mantengamos la comunicación para pues seguir hablando de estos temas que muy claramente nos explicas. Gracias, Caro. Un abrazo para ti. Felicidades por tu espacio y un abrazo a toda la audiencia del Chamuco. Gracias, Claudia. Un abrazo. Buen día. Buen día, Caro. Pues bueno, ahí estuvo Claudia Villegas, periodista especializada en negocios, economía y finanzas y fundadora y directora de la revista Fortuna, pues explicándonos todo este panorama de, pues en principio los aranceles, que son, a quién le habla Donald Trump, hacia dónde se dirige, qué podemos esperar en las negociaciones en miras del próximo mes, este plazo que se fijó después de la negociación con la presidenta Claudia Sheinbaum, y también de esto que pues ocurrió el día de ayer con el empresario Carlos Slim, quien ofreció una conferencia de prensa
Y justamente la periodista Claudia Villegas, pues le preguntó de esto que nos contaba sobre el Premio Nobel de Economía, pues esto que respondió y sobre todo de esta cuestión estructural. Pues esto, ¿no? Si los grandes millonarios realmente pues han obtenido, como nos intentan de pronto mediáticamente hacer creer, que pues el pobre es pobre porque quiere y no hay condiciones que están dadas para la desigualdad. Bueno, pues es un tema para mucha, mucha reflexión, para seguir ahondando y también para estar muy al pendiente por, como también ella nos explicaba, pues lo que se viene en el Plan México, esto de hecho en México y en general la colaboración de las y los empresarios en el gobierno y pues estar al tanto de lo que ocurra. Mantente informada e informado con las noticias más relevantes del día en La Noticiera. Ya lo sabes, de lunes a viernes a las 11 de la mañana.